Ahora sí, perfecto. Entonces lo que vamos a ver es objetos y clases en Java. Uy, ¿cómo es normal? Qué curioso estilo de presentación. Una configuración ahí. Sí. Como si fuera con nota. Ajá, ve. Eliminar ese. Este entorno, la verdad. Bueno, deje así. Pero a mí no me. A ver, yo si lo pongo en. A mí no me pone así. Sí, curioso, en fin, no me voy a enredar por esto. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto es un componente de software que tiene un estado y un comportamiento. Usualmente es un modelo que representa un objeto real, ¿sí? Que podemos encontrar en el día a día. Muchas de las ocasiones en el software un objeto va a representar una tabla, por ejemplo, porque vamos a tener ahí distribuidos los atributos que corresponden a las columnas de la tabla y los métodos que me van a decir qué puedo hacer sobre ese registro que voy a tener en mi base de datos. ¿Listo? ¿Qué es una clase? Es el plano, el prototipo del cual los objetos son creados. Aquí vamos a definir las clases como los modelos de los comportamientos y los estados de mis objetos. Vamos a concentrarnos en los atributos fundamentales, en los básicos, donde voy a poder decir cuál va a ser el estado y el comportamiento de todos mis objetos. ¿Listo? Cuando necesito definir la clase o declararla, vamos a seguir estas convenciones. Primero vamos a tener el cuerpo de la clase, que debe estar entre llaves, que contienen el código que provee el ciclo de vida de mis objetos. Normalmente lo primero que deberíamos encontrar es el constructor, y el constructor es el que me permite inicializar nuevos objetos. Después, declaración de los campos. Muy buenas tardes. Los campos de mis objetos, que son los que proveen el estado de la clase y los objetos que parten, que se derivan de esa clase, y los métodos que implementan el comportamiento como tal. ¿Listo? Entonces esto ya es algo muy similar a lo que hemos visto antes. Y es si la clase es pública o privada. Nombre de la clase, respetando las convenciones de nombres de variables. Sí, preferiblemente con mayúscula inicial. Inicio el bloque, la llave. Luego voy a indicar cuáles van a ser. Me falta quitarle algo acá. Esto. Luego ahora sí se ve normal. Luego debo indicarle cuáles van a ser los campos, los atributos, que en algún momento también podemos pensar no son más que variables, pero son variables que van a trabajar al interior de mi clase. ¿Sí? Y esos campos me determinan qué características tendrá mi objeto. ¿Listo? Con las mismas convenciones, lo primero que debo establecer es el alcance. Y los alcances, yo ya los recuerdo, son 3 alcances para una propiedad o un método. Exacto. La primera es pública, la segunda es privada. ¿Cuál es la última? Es el que da las clases y las derivadas. Y se llama protegido, ¿no es cierto? Eso es. Público estará accesible desde cualquier parte. Privado, única y exclusivamente dentro del bloque, dentro de la clase. Y protegido será para aquellas clases que hereden de esta otra clase, ¿cierto? La clase y las que heredan. La clase y las que heredan podrán manipular eso, bien sea un campo o un método, ¿sí o no? Perfecto. Entonces primero establezco los campos. Tipo de alcance, público, privado, protegido. Luego, tipo de dato.
Y finalmente el nombre del campo. Podría inicializar ahí inmediatamente el nombre del campo, la variable, ¿cierto? Podría. Si no, solamente la enuncio, la defino allí. Perfecto. Luego, el constructor. ¿Y qué características tiene el constructor? Una que nos va a resultar familiar. Tiene el mismo nombre de la clase. No devuelve nada, ni siquiera vacío. ¿Listo? Y también tiene un alcance. Usualmente debe ser público, porque al momento de crear objetos, ese es el método que se activa. ¿Sí? En mis métodos puedo poner entre paréntesis 1, 2, 3 o ningún parámetro de entrada, indicando si ese parámetro, indicando el tipo de dato para ese parámetro, si es entero, si es string, si es de otra clase, incluso lo puedo indicar acá. Listo, y el nombre, el que usted prefiera. Este nombre que yo indico acá, Carlos, muy buenas tardes. Este nombre, mil gracias. Bien, y vos. Ese nombre es el que voy a manejar única y exclusivamente aquí adentro. ¿Dónde adentro? En el bloque del método, al interior de ese procedimiento. ¿Listo? Muy bien. Y puedo definir métodos genéricos. Métodos genéricos son funciones que están al interior de la clase y tendrán alguna tarea. Cambiar una propiedad, mostrar un mensaje, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Nos llega una mujer al salón, profe. Compañera que está haciendo un trabajito allí. Hombre, que siga viniendo, ¿no? Ustedes nos hablan de mucho valor. Sí. No voy a caer en cuenta, no, ni empezó siquiera. Ni empezando. Ni empezando bien. Empezando bien, no se aseguraron. Habían dos, Porque pero creyeron que esto hablaron era otra cosa. Bueno. Mis métodos generales van a tener, primero, el modificador de acceso, público, privado, protegido. Depende de la razón de ser que tenga ese procedimiento. Siguiente elemento, el que voy a poner aquí en azul, esto debe ser el tipo de dato que retorne. Sí. Ahí puedo poner un tipo de dato como tal, entero, string o vacío, no retorna nada. Pero el hecho de que no retorne nada, como he dicho toda la vida, no significa que no haga nada, hace algo, pero no me da inmediatamente un resultado. Otro método o una propiedad me va a decir qué fue lo que pasó allí. Listo. Y después el nombre del método. ¿Sí o no? A continuación, los parámetros de entrada. Pueden ser uno, pueden ser varios. Indicando primero el tipo de dato, luego el nombre. ¿Sí o no? Perfecto. Abro el bloque y realizo todas las manipulaciones que sean necesarias. ¿Sí? Si no hay ambigüedades, puedo invocar directamente una propiedad de la clase, un campo. Por ejemplo, este color lo traigo directamente desde acá. ¿Y a qué me refiero con ambigüedades? Ambigüedades, que hay momentos en los que un parámetro de entrada podría tener el mismo nombre. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un parámetro de entrada de un campo de la clase? Si es el campo de la clase, viene de esta clase. This, por ejemplo, color. Y haber definido un parámetro de entrada que se llame color, pues también habría sido así. Pero la diferencia, este es el que pertenece a la clase. Y ahí esta variable. Dice es de la clase. Dice es la clase. En cambio lo va a entender como el parámetro de entrada. Y haber definido color como parámetro de entrada. ¿Listo? Y así sucesivamente. Puedo definir tantos métodos como sean necesarios. Pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser protegidos. ¿Listo? ¿Está ahí? Fácil. Lo que necesitamos ahora es identificar cómo se representa una clase. Una cosa es el código de la clase y otra cosa va a ser el esquema de una clase. Lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, de una vez nos vamos a meter con un estándar de diagramación que se llama UML. Es un lenguaje de modelado unificado. Va a ser un estándar que me permite representar un sistema de información. ¿Listo? Entonces hay diagramas de clases basados en UML.
¿Qué va a ser? No va a ser más que un recuadro que tiene tres secciones. El recuadro o el compartimiento que está en la parte superior va a contener el nombre de la clase. En el anterior era escuela. Cuadrado, ¿cierto? Ese es el nombre de la clase, fin. El compartimiento o el recuadro que está en la mitad va a contener los atributos o variables de esa clase. Entonces allá tenías Color, size, ¿cierto? Listo, etcétera, etcétera, etcétera. Los atributos. Y en la parte inferior, en el compartimiento inferior, vamos a mostrar cuáles son las operaciones, o mejor, los métodos que tiene esa clase. Creo que había algo así: get color, get size, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa, ¿no? Exacto, había set también. Los métodos. Además, vamos a tener otras convenciones. Unos signos. Hay ¿Dónde 3 queda signos. el constructor ahí? ¿O no queda? Ah, bueno, hay que poner. Sí. Se puede poner ahí constructor. Si hay constructor, Si hay tiene constructor, que estar todo, ahí. todo, hay que estar ahí, En tiene la que estar tercera acá, abajo. en la tercera casilla, correcto. Vamos a tener unos signos, y esos signos aplican para los atributos y para los métodos. Son el signo más, el signo menos y el asterisco. Si delante de un atributo o de un método yo veo un signo, eso me va a decir cuál es el alcance que tiene esa propiedad o ese método. Si veo un signo más, Pero si es privado, público. si es más, significa que eso es público. Ah, Si veo el signo menos, significa que eso es privado. Y si veo el signo asterisco, significa que eso es protegido. ya. Listo. Entonces, en otras clases especiales no funciona eso. Para todo funciona. No, para static, para. Como no veo ahí. Pero el Donde static me cabe. es otro. No, ahí no se ve ese tipo de comportamiento. Solamente se ve el alcance en esas 3 dimensiones. Listo. Miremos un ejemplo rápido de clases. Si yo voy a buscar diagramas de clases, me voy a encontrar con cosas de ese ¿Eso estilo. lo utilizan en Java? ¿También lo No, eso se PHP, usa en cualquier lo utilizan lenguaje. En cualquier lenguaje. Porque Pues cada lenguaje lo tiene. no es del lenguaje, no es del lenguaje. No es del lenguaje. No. Lo que pasa es que el UML, ¿qué es? Aquí nos lo dice: lenguaje unificado de modelado. Es el lenguaje modelado de sistemas de software, más conocido y utilizado en la actualidad. No es más que la representación gráfica de un sistema. O sea, todo PO, todo sistema diseñado en programación por objetos Suele tener tener esta característica. Sí. Entonces, ¿quién lo tiene? El mismo sistema, y el sistema es. Pero esto es independiente del lenguaje. Esto es más como arquitectura y diseño. Entonces, antes de tirar código, uno planifica y hace como el modelito. Hace el esquema, hace el borrador. Ese es el borrador. Porque aquí no hay código. Aquí está, es el comportamiento de mis clases, de mis objetos, de mis interfaces. ¿Sí? A eso se refiere el UML. Listo. Y UML tiene diferentes simbologías para etapas del software. Aquí hay cositas que de pronto uno puede asimilar como un... ¿Cómo es que llama este diagrama? Diagrama de flujo, diagrama de. No, el de que parece un organigrama. Mapa conceptual. Como si fuera un mapa conceptual. También, eso me permite a mí entender jerarquías, dependencias, ¿cierto? Eso es UML. Pero eso es una etapa de planificación, de análisis. Este es mi software, pero sin código. Sin código. ¿Listo? Muy bien. Uno de los elementos del UML son los típicos. Con gusto. Hasta luego. Son los diagramas de clases. ¿Y qué es lo que va a encontrar en los diagramas de clase? Algo como esto. Este sí tiene lo que necesito. Las clases. Y tiene los 3 compartimientos. Aunque aquí me están poniendo uno de más. Pero bueno. Me gusta este. Miremos este.
casi. Me va a dar a entender cuál es la relación entre un elemento y otro. Casi como si fuera un diagrama, modelo, entidad, relación. Pasajero, nombre, fecha. Ay, no es asterisco. Está un poco borroso, es cierto. Tengo una pequeña, sí, tengo una duda. El protegido, falso. El protegido no es asterisco. El protegido es numeral. Es hashtag. El hashtag. Ah, eso Pero es lo que hay donde lo que cerraste. esto Parece es. una W. Parece una letrica. A ver si encontramos Parece otro una más W, bonito. hashtag. Es que está bastante pequeño. Entra a la página ya original y ahí lo cogí uno más perfecto. Ahí, este sí es un poco más notorio. Ahí sí. Y esto es un diagrama de clases donde me dice cuáles son mis clases. Miren que casi todo tiene signo más. Uno decide si esto va a ser público o privado. Por lo menos en lo que veo en este diagrama, todas las clases tienen sus atributos y sus métodos públicos. En algunos casos, ¿qué voy a notar? Que me indican primero el modificador de acceso, privado, protegido, público. Luego el nombre del atributo o el método. Y seguido de dos puntos, por ejemplo, para las propiedades, van a decir qué tipo de dato es ese. Aquí me están diciendo que esto es un varchar. En otros me pueden decir en cuánto se inicializa una variable. Y esto es un esquema general. Puedo poner algo como esto, del 1 al 10. Puede ser. Listo. Los métodos van a ir siempre con un paréntesis, indicando qué parámetros de entrada hay ahí. En este caso, ningún método tiene algún parámetro de entrada. Solamente se llama y ya, pero ahí podría encontrar cosas de ese estilo, ¿no? El modificador de acceso, el nombre del método, supongamos ese mismo que está ahí, iniciar nuevo, para una partida. Y aquí al interior, el nombre del atributo, llamémoslo jugador, y el tipo de dato. Adicionalmente, podría encontrar con un dos puntos que retorna ese método. Ya. Si retorna entero o si retorna double o si retorna string. Si no tiene nada, como eso, no tiene nada aquí a continuación, significa que ese método no retorna nada, no retorna nada, no retorna nada, no retorna nada. O sea que yo por allá voy a encontrar el public, voy. Oiga, y donde dice tipo igual 1,2 más jugadores, querría decir que el campo es tipo, que inicie en 1 y que se puede ir sumando 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, ¿qué parece? Pues sí, es que esto se presta a diferentes interpretaciones. Por lo menos se inicializa en 1. Se inicializa en 1. Puede ir incrementando. De 2 en 2 puede ser. Ah, sí, de 2 en 2. Puede ser, ¿cierto? 1 y se incrementa 2 después. Ajá. Listo. Pero así voy a encontrar mucho software. Independiente de la herramienta que se esté utilizando, vamos a tener unos modelos muy similares. Y es los 3 compartimientos. Yo quería ver otro. Vean, este se usó con otra herramienta, muy diferente a la que estaba arriba, pero tiene las mismas convenciones. 3 recuadros. Primero, el nombre de la clase. Segundo, aquí sí está muy explícito, los atributos. Modificador de acceso, eso es público. Se llama total price y es de tipo Money. ellos tienen algo que se llama money. Listo. Luego, ellos lo llaman operaciones. Eso no es más que los métodos. Modificador de acceso, nombre del método, que normalmente el nombre de un método debería ser un verbo. Esto debería estar con un verbo. Listo. Dice la convención. Eso es lo que nos dice la convención, ¿cierto? Es una acción. Es que sea un verbo. Y si hay parámetros de entrada. Es verbo ahí.
Sí, ahí es más que en inglés, no lo vemos tan fácil. Delete, exacto. Claro, 3 secciones para indicarme cómo se llama la clase, arriba, qué atributos variables tiene en el centro y cuáles son los métodos, la parte inferior. Esta es la mejor. Sin duda, sin duda. Entonces, independiente de la plataforma que hayan utilizado para crear el modelo, este es un poco más simple aún, pero encuentro las mismas características, 3 recuadros. Primero el nombre de la clase, luego los atributos y finalmente las operaciones. ¿Sí? Por ahora concentrémonos solamente en una clase. ¿Una clase se puede relacionar con otras? Sí, pero eso dejémoslo para más adelante. Por ahora solamente quiero identificar plenamente esto, tal cual como está en este ejemplo. Nombre de la clase, exacto, este esquema. Atributos, operación. Agreguémosle si esos métodos y esos atributos son privados, públicos o si son protegidos. Y el tipo de datos, exactamente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Primero, el nombre de la clase, rectángulo. Luego, modificador de acceso, o sea que estas propiedades son ¿qué? Protegidas, privadas o públicas. El menos son privadas. Entonces, la longitud y el ancho, length y width, son privados y son de tipo double. ¿Pero por qué privados? Por este signo menos que está acá. Si veo el menos, eso es privado. Correcto. Esto es privado. En cambio, en estos métodos, en esta región naranja, el más me dice que eso es público. Listo. Esas son las convenciones que nos dice UML, menos. Que le permita que sea un decimal. Privado. O sea que yo tengo acceso al rectángulo punto longitud solo si instancio esa clase rectángulo. Eso es. Así es. Listo. Después del nombre del método, si hay o no hay parámetros de entrada. En este caso no hay parámetro de entrada. Este otro está sobrecargando ese método, pero me está diciendo necesito 2 parámetros de entrada. 2 double. En algunos modelitos uno lo que hace también es ponerle el nombre al atributo que necesito. Aquí solamente me dieron el tipo, pero por lo menos me están diciendo necesito parámetros. 2 parámetros y tienen que ser del tipo double. Listo. En algunos diagramas podríamos encontrar algo como esto: el nombre del método, rectángulo, abre paréntesis, el nombre del parámetro, 2 puntos y el tipo de dato. Pero casi que uno entiende que ese doble es longitud y ancho. Pues lo que va a traer. No, eso es lo que va. Esta es la entrada. Lo que él recibe. Lo que él recibe. Va a recibir. Es decir, lo que recibe. Eso. Pero o recibe una posición por donde está el rectángulo. Sí. O recibe un ancho y largo. Eso ya dependerá. Esa es otra cosa. Bien. Y la siguiente variante es cuando al final del nombre del método pongo 2 puntos en un método. Ese 2 puntos significa que retorna, que devuelve. No retorna nada, pues les pongo el void, aunque por defecto que esté en blanco ya es void. Pero si al final del nombre del método, paréntesis, el 2 puntos me indica un tipo de datos, eso significa esto devuelve algo que es double, en el caso double. Listo, claro. Entonces mi diagrama de clases, sí, esa convención está manejable. La instanciación es cuando yo creo un nuevo objeto que parte desde una clase. Listo, que parte de lo que llaman aquí desde un plano. ¿Cuál es el plano? El plano es la clase. Entonces pueden haber millones de cuadrados, pueden existir millones de cuadrados, todos con la misma, todos tomados del mismo modelo.
Cada cuadrado fue creado desde el mismo plano. Por consiguiente, contienen los mismos componentes. ¿Qué es lo que diferencia un objeto de otro? La identidad y los valores de sus propiedades. ¿Sí? Yo puedo crear, supongamos que tengo la clase cuadrado. Necesito crear un nuevo objeto de allí. Nombro la clase. Le doy el nombre a mi objeto. Listo. Luego, instáncielo. New y el nombre de la clase. Si hay parámetros de entrada, se los indico acá. Si no, con eso me basta. ¿Y puedo crear más cuadrados? Sí, claro. Pero la sintaxis es la misma. Entonces, ¿qué es lo que está diferenciando a estos dos objetos? El nombre. Ahí está la identidad. Un objeto tiene identidad, comportamiento y propiedades. ¿Sí o no? Listo. En los términos de la programación orientada a objetos, decimos que cuadrado es una instancia de la clase cuadrado. Squares particularmente en inglés, ¿cierto? Perfecto. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Entonces manos a la obra, pongamos eso en práctica. Para crear mis clases, entonces voy a venir aquí a NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto. Junior no viene y Jefferson. Bueno, entonces llamemos a esto manejo clases. Y vamos a empezar con el ejemplo típico. Vamos a crear una clase llamada persona. Yo desde ahí me puedo imaginar cuáles serán los atributos de esa persona, ¿cierto? Nombre, edad, apellido, teléfono, exacto. Entonces aquí, para poder visualizarlo plenamente, voy a crear un formulario. Para crear mi formulario sobre el nombre, el paquete, clic derecho, nuevo, y sí, me falta ese. Creamos un nuevo formulario de Java. Llamémosle PRM persona. Listo. Puedo eliminar este que era el programa principal que me determinaba por defecto. No lo necesito. Clic derecho. Delete. Delete y hagamos un borrado seguro. Listo, hecho. Ya tengo mi formulario. Empiezo a diseñar esto. Traigo un label, traigo un text field. A este pongámosle ningún texto, porque es el usuario el que va a darme esa información allí. Duplíquelo. Digamos nombre, cédula, nombre, edad y teléfono. Entonces para cada elemento lo selecciono y con clic derecho ahí encuentro la forma práctica de modificar el texto. Cédula, listo. Aquí nombre, edad y teléfono. Listo. Como son etiquetas que no voy a modificar, no las voy a cambiar, no voy a preocuparme porque hay en su interior, no les voy a cambiar el nombre. Listo, entonces voy a dejar allí como están. JLabel 1, JLabel 2. No me voy a preocupar por ellas, pero por estas sí me voy a preocupar, porque yo voy a adquirir información de acá y se las voy a llevar a mi objeto. Entonces, exacto, a cada uno con el clic derecho, esta vez lo que va a cambiar es cambiarle el nombre a la variable, y puede ser txt cédula. Espere, ¿qué escribí ahí? Cédula, listo. Ese otro selecciono y con clic derecho va a cambiar el nombre de la variable. Esto puede ser txt nombre, y así sigo a continuación.
Y finalmente TXT teléfono. ¿Qué puse ahí? Teléfono, me faltó el prefijo. TXT, perfecto. Ahora un botoncito para que al momento en el que yo dé clic allí suceda algo. ¿Qué va a suceder? Todos estos datos que me ha proporcionado el usuario, yo los voy a almacenar en un objeto. Y luego vamos a definir unos métodos para ver toda esa información. ¿Listo? De este botón interesa cambiar el texto y me interesa cambiarle el nombre. Puede ser btn, procesar, listo. Ahora, ya está la interfaz gráfica. ¿Qué me falta? Me falta el código del botón y me falta una clase que pueda recibir toda esa información. Para crear la clase, sobre el paquete, clic derecho, nuevo, y aquí encuentro la clase de Java. Nombre de la clase, la que sea. Esto llamémoslo persona. Listo. Entonces me crea el bloque principal, public class persona, y aquí empiezo a codificar. ¿Qué es lo primero que yo debería definir? Los atributos o las variables. Está bien, ¿cierto? Primero, tipo de alcance, que sea privado para cada atributo. Entonces era la cédula, el tipo de dato. Me falta el tipo de dato. La cédula, pongamos la string. Listo, ahí sí está bien. Cédula, nombre, también es string. Teléfono. Ay, debe ser muy convención. ¿Qué más definí acá en mi formulario? Pues su nombre, edad, teléfono. Me falta la edad. Entonces aquí sí hay que hacer el pequeño cambio de entero. Porque en esta sí puedo realizar alguna operación matemática, un cálculo. ¿Por qué no puse el teléfono numérico? Porque es que el teléfono usted no le va a sumar, no lo va a multiplicar por nadie, no va a hacer ningún proceso aritmético. Si no va a hacer procesos aritméticos, defínalo mejor en string. ¿Listo? Si para uno programar con teléfono, funciones, acá, no tener la string. Porque yo de ahí puedo detectar una cifra, es más fácil. ¿Listo? Bien. Después de que yo definí mis atributos, debería definir el constructor. Y el constructor no es más que ese método, que suele ser público, que tiene el mismo nombre de la clase. Si defino parámetros de entrada, este es el momento de hacerlo. Listo. Y usualmente el constructor tiene la misión de inicializar mis variables. ¿Cierto? Entonces yo voy a decir, de esta clase voy a modificar la cédula y le voy a asignar un numerito. ¿Cuál? El que trajo pero todo va a inicializar de cero. lo voy a tirar todo a cero. Porque aquí en el constructor O anulo. o anulo. Es mejor anulo. Puede ser nulo, sí, yo creo que me lo acepto. Sí, está bien, me gusta. Entonces, preferiblemente, como para tener una buena visualización de todo, usemos el this. ¿Me acepta el nombre solo de la variable? Sí, me lo acepta. Es más, yo podría escribir aquí sencillamente teléfono y él sabe a quién estoy haciendo referencia. Él sabe que esa es la propiedad teléfono, la misma que está arriba. Pero para que no quede en lugar ambigüedades. Ah, pero es que esta es edad. La edad sí debería estar en cero. Espere. No, la edad es entero. Sí, la edad a cero, no a nulo. Y me falta. ¿Qué me falta? Me falta el nombre. Rato que no escuchaba eso. Listo, esta es la primera misión del constructor. Inicializar.
si no hay parámetros de entrada. Pues algo que algo que decía Juan en ese manual, Sí. era que si uno iba a utilizar algún campo o variable, ella primero tenía que haberlo inicializado. Sí. Antes, entonces, Sí. por eso es importante que hay de una forma. Tengo que garantizar que exista algo ahí dentro. Bien. Y ahora puedo sobrecargar el método. Sobrecargar el método significa darle diferentes tipos de datos de entrada o más datos de entrada. Aquí sí voy a crear otro constructor en el que adquiera todos los datos. Sí, vamos a traerlo todo. Voy a recibir la cédula. Voy a recibir el nombre. Voy a recibir el teléfono. Y voy a recibir la edad. Como eso va a ir a parar a mis atributos que coincidan en tipo. Que coincidan en tipo, listo. Si no, voy a tener dificultades allí al momento de asignar. O sea, va a ser esto mismo. O las tendría que convertir. O las tengo que dentro de convertir. ese constructor. Ujú. Entonces aquí voy a recibir la cédula. Va a caer. Epa. Profe, no entiendo para Acá. qué uno va a crear ese constructor. ¿Cómo? Para que se vuelva a crear ese string set Con parámetros. con parámetros. Este es sin parámetros. Este es Pero con parámetros. Yo creo que la idea es la que yo dije. Antes de utilizar cualquier variable, la tiene que haber inicializada. Ujú. Entonces, si él no la inicializa y pone el segundo constructor, va a sacar en el compiler error. Corro el riesgo de que si crean un objeto sin parámetros, tire error. Tire error. Entonces hay que hacer el constructor Entonces ahí inicial. abajo, bueno, ya se hizo, y el de segundo porque todavía se tiene que inicializar. Porque estoy asignando lo que yo recibí a las propiedades internas. En cambio el de arriba no. No usted- recibí nada. Usted podría haber hecho donde declaró los campos string cédula igual a nulo, string nombre igual a nulo y no haber hecho ese constructor. Ah, bueno, para dar un valor por defecto, sí. Para dar un valor por defecto inicial. Me ahorraba este. Me se Es ahorra cierto. eso, pero depende de lo que vaya a hacer después también. Porque si va a llamar esa clase y no necesita Sí, no que se necesita. inicialice, se la inicializa. Entonces, pero si llama el constructor, sí se le inicializa. Exactamente. Perfecto. Después puedo definir métodos que realicen algún cálculo. Por ejemplo, yo puedo crear un método que valide si esta persona es mayor de edad. Primero, modificador de acceso. Segundo, si el método retorna algo. El único que no retorna nada, ni siquiera vacío, es el constructor. Los otros sí retornan algo. Entonces aquí debo poner si retorna un tipo de dato tal, entero, string, etcétera, 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 o si no retorna nada. O sea, void. Listo. Vamos a decir que este no retorna nada. Y lo voy a llamar verificar mayor edad. Mayoría. Pero no debía retornar si es verificar, debía retornar Puede una retornar una variable, ¿cómo es? Un string. o un, no, no. o un booleano. Un booleano. Un booleano. Puede ser un Que diga booleano. falso o verdadero. Ajá. Ajá. Pero lo que yo Ah, voy a lo que hacer quieres poner es ahí un texto voy a que mostrar diga- un mensaje. a mostrar un mensaje. voy a mostrar un Le mensaje. mandé de información de edad. El mismo saque. No. Tienen que invocar ese método Sí, para invocar ese verificar. método. Para verificar. Listo. Entonces voy a verificar. No necesito parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque es que se supone que si ya me crearon el objeto, ya hay algo ahí. Así sea un 0. O lo que el usuario me digite acá. Listo. Entonces aquí voy a validar. En la sintaxis recomendando le debe poner verificar en mayor la primera. Sí, aquí me faltó, aquí me faltó. Este mayor en mayúscula, camel case. Exacto. Y la Sí, primera. sí. Puse la última, me faltaron las otras. Perfecto. ¿Cierto? Valide, sí. De esta clase, la edad.
es mayor a 18, aquí no hay ningún misterio, ¿cierto? Vamos a mostrar una ventana. ¿Qué tengo que hacer para Mayor mostrar? igual, profe, mayor igual. O igual, es cierto. ¿Qué tengo que hacer para mostrar una ventana emergente? Un mensajito. Llamades a... Tengo que llamar a alguien. ¿A quién llamo? En el otro era primi, en esta es... ¿Cuál es el equivalente al No, MSG tengo Box? que llamar ese test, no sé qué, que allá donde vamos... Ah, no, no, ¿dónde lo voy a mostrar? Lo voy a mostrar en el ¿Un siguiente lector o objeto. qué? No. Pero es que aquí, opa. En un J Option Panel. Ah, va a sacar un panelito aparte. Exacto. Ah, Y aquí necesito agregar o importar la librería. ¿Listo? Para que ahí sí pueda mostrar un show messages dialog. ¿Listo? ¿Y qué voy a ¿Cómo mostrar? la importó? Usted escribió allá y él le dio la opción de... Y aquí arriba yo le di Alt Enter. Ah, ya, y él le dio la Me opción. muestra la opción y yo importo la librería respectiva. ¿Cierto? Perfecto. Y porque no está en librería, no le hace nada. Sin esa librería no funciona. reconoce. No lo reconoce. Tiene el deber de votar. Listo. Y si no, simple. Aún no puede votar. Esto mismo. A ver, cambiamos el mensaje. Listo, dejémoslo hasta ahí. Me faltan más cositas que ya voy a entrar en detalle con ellas. Vamos al formulario. Entonces, cuando le dé clic al botón, doble clic para que él me traiga el Action Performer. Cuando den clic al botón, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nuevo objeto de la clase persona. Entonces, persona, espacio, nombre del objeto. Persona 1. Sí, persona 1. No, individuo. Individuo. Listo. Bien, y esto va a ser una nueva instancia de la clase persona. ¿Cómo me lo está cogiendo? ¿Cómo lo escribió? Aquí persona. Y aquí persona. Bueno, Ahí sí ya. ahí sí, todo en orden, ¿cierto? El punticoma. Faltaba el punto y coma. Entonces lo que yo voy a anotar, el punto y coma, es que cuando digo new es que se activa el constructor. Entra el constructor. Bueno, tal cual. New persona. Sin parámetros. Él tiene dos métodos. Uno sin parámetros, otro sobrecargado con parámetros. ¿Por cuál se va? Por el que no tiene parámetros. Por la forma en que se ha definido acá. Ese es uno. ¿Puedo crear otro objeto? Sí, claro. Llamemos a individuo 2. Pero esta vez, individuo 2 va a recibir todos los parámetros que están acá. Y en este mismo orden. Y con este mismo tipo de dato. Entonces debo recibir. Copia todo y le cambia el string, le pone el nombre. Y le pongo el TXT tal cosa, ¿cierto? Suena bien. Entonces aquí debería tener, pero nada, me da lo mismo porque me toca hacer lo siguiente. Aquí es, ¿qué nombre le puse a mis objetos? Veamos, esto se llama, aquí me doy cuenta de los nombres. TXT cédula, TXT nombre, TXT edad, TXT el nombre completo. Entonces aquí debería ser cédula, pero lo antecede TXT cédula, listo. Nombre, TXT nombre. Teléfono, TXT teléfono. Pero le podía haber dejado un string también. No, Yo le podía dar string y esa cosa. porque ese string es para la definición del tipo de dato. Y aquí le está entrando. Pero no le hay está un tipo diciendo- de dato y le está entrando el dato. No, pero una cosa es que usted sabe que va a recibir. Ya vamos otra para cosa es allá. mandar usted. Ya, No, exacto. digo,
Si aquí le está diciendo que lleve eso allá, a ese constructor, Y quiere estar recepcionando. pero eso. usted le está diciendo, desde aquí también le puede decir qué tipo de variable lleva. ¿Qué tipo de variable lleva? Desde aquí. Pero es que el tipo ya está definido. De hecho, aquí me falta una cosa. Para cada variable me toca decirle qué propiedad voy a utilizar. Si quiero adquirir el texto que está en un text field, me toca decirle getText. Y es tipo string. Vean, ya trae el tipo. Ya. Entonces, como trae el tipo, Ya, ahí me lo que tomo. define. Ahí sí está, ahí está bien definido. Aquí también necesito el getText. Aquí, teléfono, la misma historia. Punto. Lo tiene que cambiar por instante. Así es. Porque en este momento no me va a dar así yo le ponga el getText. Punto. Que es que la palabra lo dice. TXT edad. ¿Qué pasó que no me lo reconoce? Se llama TXT edad. Ve, lo cogió. Aunque sí va a tener un conflicto con el tipo de dato. Punto. No lo cogió. Verifiquemos algo con el this. This punto. ¿Me acordás por qué? Edad. ¿Qué es lo que recibe? Es lo que va a mandar. Lo que voy a traerme de ese objeto, el texto. Y ahora sí, entonces getText. También estoy adquiriendo el texto que está almacenado en la edad, pero el problema, ya que te molesto, el problema es el tipo de dato. Hay que convertir esto, que es un string, me toca convertirlo a integer, porque eso es lo que está esperando aquí este constructor, ¿cierto? Entonces, para convertirlo a integer, uso el integer con i inicial mayúscula, punto, venga, salga, me sobra una letra aquí, ahora sí, integer punto, parse int, y el parámetro de entrada debe ser un string, y el string está acá. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre individuo 1 y individuo 2? Individuo 1, al ser una nueva instancia, la clase persona sin parámetros, se va a este constructor, o sea que la cédula es nada, la edad es 0, teléfono nada y el nombre es nulo. Eso pasa con individuo 1. Con individuo 2, ¿qué pasa? Diferente, ya no va a tener nada nulo ni nada en 0, va a tener el nombre, no, la cédula, la que el usuario digite acá arriba, la lleva acá. Lo mismo con el nombre, el teléfono y después de convertirlo a entero, la edad. Entonces todo eso va a quedar almacenado en mis atributos. ¿Listo? ¿Qué es lo único que falta? De esos objetos empezar a llamar los métodos. Si yo voy a individuo 1, ¿qué tengo disponible ahí? Los mismos métodos que va a tener individuo 2, verificar mayor edad y ya, estos son propios del sistema. Pero ahí tengo disponible verificar mayor de edad, listo. Y voy a hacer lo mismo con individuo 2. ¿Cuáles serán los resultados esperados, muchachos? Cuando yo le dé clic al botón, ¿qué va a pasar? Pues si el primero debe sacar un cuadro de falso Sí, y el segundo un cuadro de verdadero. dependiendo de lo que yo escriba, ¿cierto? Listo. No, pero en el primero que no que está llamando un constructor solo, Eso. que está ya definido. Se va a poner una cédula cualquiera, un nombre, una edad y el teléfono. Carreta. Procesar. Aún no puede votar. ¿De dónde salió Porque eso? Tenía 19. ¿Por qué si tenía 19? Pero es que ese Porque primer el mensaje constructor. sale de acá. Exactos. Eso es lo que pertenece a individuo 1. E individuo 1 pregunta, ¿qué edad tiene individuo 1? Cero. Tiene 0. Cero. Tiene 0, entonces por eso aún no puede votar. Y ve otro mensaje que dice tiene el derecho a votar. ¿Y este por qué sí tiene derecho? Este es individuo 2. Es individuo 2. ¿Y qué pasa con individuo 2? Ese recibió los datos. Ese sí recibió los datos y yo metí la edad de 19. Entonces cuando él
fue a verificar mayor edad, ya no va a verificar contra el 0 que está acá. Verifica es con lo que yo reciba de edad. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Fácil, pan comido. Pero yo podía tener un constructor así que se mantenga paréntesis y a darle, por ejemplo, los datos de la persona que es el administrador. Así, Yo así ya el programa sabe que es el administrador. Sí, puede ser. Muy bien, entonces ahora voy a ver dos métodos fundamentales que son exactamente los mismos que tienen esos objetos, los getter y los setter. ¿Y qué es eso? Es tener la capacidad de leer o escribir en mis atributos. ¿Cómo lo hago? Me paro en una variable, cualquiera, doy clic derecho, luego voy a la opción de refactor y luego voy a decir, Parecido como lo hacíamos antes. exactamente, encapsular campos. Y encapsular campos es decir, cuáles van a ser mis getter y mis setter. Aquí puedo definir tantos como necesito. Y esto es getter si mi variable va a ser, o atributo, va a ser de lectura. Puedo adquirir el dato. Y setter, set, si se puede enviar un dato allá, si se puede escribir. Listo. Tengan en cuenta, pueden seleccionar 1, 2, 3, 4, los que necesiten, dependiendo de la necesidad. Puede que solamente sea setter, cambie el texto, bueno, cámbielo. O solamente muéstreme qué hay allí adentro, solo getter. Pero usualmente vamos a tener los dos trabajando ahí. Listo, lo otro que hay que tener presente en esta ventana, visibilidad del campo. Normalmente la visibilidad del campo, o sea, el nombre original de la variable es privado, pero el acceso va a ser público. O sea, cuando tenga el objeto y le dé punto, ¿qué voy a encontrarme? Voy a encontrar con cédula, nombre, teléfono y edad. Refactoricemos. Listo. ¿Ya el programa escribió algo arriba? Abajo. Lo hizo abajo. Miren acá. Public string get cédula. ¿Y qué hace get cédula? Retorna lo que hay en cédula. Public void no retorna nada, set cédula. Pero es que si voy a hacer una definición de cédula, ahí necesito un parámetro de entrada para asignarlo a mi propiedad. Listo. Lo mismo con todas las demás. Entonces ahora cuando cree estos objetos, no, cuando ya están creados, cuando despliegue las características de esos objetos, ya no solo voy a tener verificar mayoría de edad. ¿Qué más tengo disponible? Velos acá. Get cédula, get edad, no tiene parámetros de entrada, pero retornan tal tipo de dato. O set cédula, ahí sí hay un parámetro de entrada, no retorna nada, ¿cierto? Entonces aquí puedo alterar el contenido de mis propiedades, los valores. Por ejemplo, para el individuo 1, yo ya sé que individuo 1 no tiene edad. Quiero ponerle la edad, set edad. Se la puedo poner manualmente o que venga de algún elemento gráfico. Por ahora va a hacerlo fijo, 55. Y si vuelvo a invocar esto, ¿cuál va a ser el resultado esperado? Cédula, 555. Bueno, 4. Nombre, edad 19, teléfono, procesar. El primero corresponde a este, lo que tengo en la línea 110. ¿Por qué? Porque es que individuo 1 fue creado con un constructor que no recibe parámetros y al interior ese constructor lo que hace es decir la edad es igual a 0. Conclusión, aún no puede votar. Siguiente, este tiene el derecho de votar, viene de acá. Este individuo 2 sí se creó con unos parámetros de entrada. O sea que esta edad es la que está validando él. Entonces en este caso esta persona sí tiene derecho a votar. Luego Coge el 55 y tiene derecho a votar. tome este 55, pero ¿el de quién?
Este 55 ¿a dónde va a ir a Ese caer? es el constructor A la uno, edad el de individuo 1. No, el 2. No, el 2. ¿Es el 1? Yo ahí puedo llamar. Ah, sí, es individuo 1, sí. Decirle, tómeme esta más 1. También, claro. Va a ser una trampa que no Dentro del paréntesis puedo indicarle una variable, una operación matemática. Vale. Y vuelvo a llamar el mismo primer método que tenía acá. Esta vez el resultado es diferente. Diferente. Ya no me va a decir no tiene derecho a votar. Esta vez sí tiene derecho a votar. ¿Pero por qué? Porque es que este 55 fue a caer a la propiedad. ¿Listo? Entonces esta vez sí tiene derecho a votar. ¿Claro hasta acá? Pero el que marca el derecho es la edad. Es la edad. Y aquí la modifiqué. Listo. Y le podría decir al sistema, muéstreme qué es lo que está pasando con esas variables, con esos atributos. Entonces mostrémoslo en una ventana, JOption, o mostrémoslo en un label. Mostrémoslo en un label. Digámosle que aquí me muestre toda la información de individuo 1. Y hagámoslo acá. Y aquí que me muestre toda la información de individuo 2. Hecho. Y por acá, individuo 2. Más arriba del título, Y- la cédula. Listo. Y por aquí. Aunque hagámoslo en uno solito. En uno solito. Sí, en uno solito. Ah, pero se me escuadra esto. Bueno, hágalo así. Antes debí escoger era otro tipo que... Un tetsaria, un tetsaria. ¿Puede ser un tetsaria? Ese. Veamos. Ese me puede servir. Ese sirve más, ahí puede escribir todo lo que quiera. Sí. Listo, metámoslo acá. Individuo 1, individuo 2. Ahí voy a mostrar toda la información de cada objeto. Cambiémosle los nombres a esto porque estos sí los voy a cambiar. Esto al fin y al cabo es un textbox, ¿cierto? TXT, individuo 1. Y este otro va a ser TXT, individuo 2. Bien, cuando le dé clic al botón procesar, quiero volcar todos los resultados allá. Entonces lo voy a hacer en una ventanita emergente, pero ahora llevémoslo allá. Yo necesito que el TXT individuo 1 se le defina un texto, set text. ¿Cuál es el texto que lo va a definir? Le voy a enviar lo que tiene individuo 1. ¿En dónde? Vamos por partes. Vamos a concatenar pues. Sí, vamos por partes. Primero tráigame de individuo 1, tráigame la cédula, get cédula. Epa, ¿qué pasó aquí? Esa me sirve. Probémoslo, veamos qué estoy haciendo. Entonces digito la cédula, pam, nombre. Lo otro no lo estoy validando tanto, la edad sí. Procesar. Aún no puede votar. Y no veo nada. Settext, individuo.get cédula. Individuo 1.get cédula. Get cédula. Y la cédula está en nulo. Tal vez por eso no veo nada. Hagamos lo mismo para el individuo 2. A ver si notamos esta vez un cambio. Individuo 2, individuo 2. Probémoslo. Carreta. Aquí sí se ve algo. Entonces, ¿por qué no se vio nada aquí en individuo 1? Porque es que individuo 1 fue creado Que tenía la cédula nula. fue creado con este constructor. Y este constructor, si voy y reviso la clase, lo que hace es definir la cédula en nulo. Pues no veo resultados. Por eso aquí parece que no pasó nada. Es que no haya pasado nada. Él me metió un nulo y un nulo es nada. ¿Sí o no? Listo, hagamos lo mismo. Vamos a concatenar esto para poder traer todos los demás atributos. Entonces, sigo acá. Concateno con más. Del mismo individuo voy a traerme el valor de otra propiedad. Punto. Porque Tráigame. no tengo que utilizar comillas.
Comillas. La comida. No, no necesito comillas. No es una Las comillas variable. si fuera, es porque es una variable, es como si fuera una variable. Si fuera a concatenarlo con un textico, tal vez, pero por ahora no. Nombre. Profe, Dime. creo que tiene que poner de nuevo individuo. Porque estoy una propiedad a la vez. No se puede todas. No. Tendría que crear un método que haga eso. A menos de que cree un método que haga eso, sí. Pero en este caso me toca uno por uno. Individuo. El método uno, retorne las punto. cuatro cosas. Exactamente. No está retornando sino día uno. Me toca de a uno. Y Eso finalmente me el falta código día uno. get edad. Ahí va a tener problema, no. Técnicamente debería tener problema, pero bueno. Por string. Porque esto es un entero. A ver, Aunque creo que le está trayendo. él trae un string, ¿no? Trae un string, entonces no hay mayor problema. Aquí lo mismo, pero para individuo 2. Individuo 2, individuo 2, individuo 2, individuo 2. Póngalo a rodar. Cédula 555, nombre Eddie, edad 19, teléfono 255, procesar. Aún no puede votar por un lado, tiene tran. Ahora sí se ve completico. Null. Cédula, nombre y edad, nulos. 55, pero ¿por qué salió 55? Claro, yo lo asigné acá. Yo lo asigné ahí. Y de este, todos los datos que yo asigné. Lo único que falta es ordenar es un poquito más. ¿Cómo lo ordeno? Démosle. Exacto. Forma vertical. Entonces pongámosle aquí, concatenemos con este simbolito. El backslash n lo que hace es exactamente Pone otra línea. agrega un salto de línea entre comillas dobles y en la mitad de cada atributo que estoy mostrando. Entonces, ¿qué estoy mostrando? El contenido de la cédula concatenado con un salto de línea, o sea, baja, como si diera un enter. Después, concateneme esto con el nombre, luego salto de línea, baja. Probémoslo. Cédula 555, nombre Eddie, edad 19. Cuando le da yello, le da yello. El mouse dónde está. ¡Ay! Dándome problemas. Listo, procesar. Vamos a votar mensajes que ya sabemos dónde vienen todos los mensajes. Ahí sí quedaron. Se ve mucho mejor. Bien ordenadito, ¿cierto? Y eso que voy a meter estas comillitas antes de la cédula, que dijera cédula. Y Sí, claro. Y queda súper bien. Funciona. Claro, hasta acá. Dudas con el manejo de clases, la creación de objetos, cómo acceder a un atributo. Get. ¿Cómo modificar un atributo? Set. Invocamos un método, el nombre del objeto y ese método. Creo el objeto. Invoco un constructor que no tiene parámetros de entrada o invoco un constructor pero con datos de entrada. Eso sí, que estos daticos que están acá concuerden en cantidad y tipo con los que están definidos en la clase. ¿Listo? Muy bien.